Hoy, lo que normalmente queda detrás de las cámaras, muletas con las que corren, sillas de ruedas para inválidos, de las que se levantan sin esfuerzo, ciegos que leen el periódico y víctimas de accidentes de tráfico que se arrojan ellas mismas bajo las ruedas. Hoy veremos decenas de esquemas, desde trucos baratos hasta operaciones pensadas al detalle con contratas familiares, y los giros aquí son mucho más intensos que en cualquier serie. Disfruten de la proyección. No tengo coche. Déjame en paz ahora mismo. Daniel veía constantemente a una anciana con un cartel, que tenía 78, que era viuda, que necesitaba ayuda. Se conmovió tanto que le daba dinero cada día. Una vez incluso se quedó sin almuerzo. Hasta que un día la notó detrás de una gasolinera. Contaba un grueso fajo de efectivo y se subía a un automóvil. Ante la pregunta directa lo negó todo, pero la cámara lo registró por completo. Cada vez con más frecuencia aconsejan a la gente dar no efectivo, sino tarjetas de ayuda, porque a veces la bondad se aprovecha. Conseguir dinero fácil es el sueño de un estafador, pero no a todos les alcanza el ingenio. Miren la grabación de la cámara del salpicadero. En Browns Plains, Australia, una mujer se lanzó bruscamente hacia el coche. Un segundo después, al conductor le quedó claro. No era solo un accidente para el seguro, sino también un intento de robo. Detrás de los árboles se escondía un cómplice, y desde detrás del coche ya corrían otras personas hacia él. La reacción rápida del conductor lo salvó de grandes problemas, y en la cámara del salpicadero quedaron registrados todos sus propósitos. En Shirdi, India, un hombre con su esposa estaban en la calle pidiendo ayuda. Su brazo estaba fuertemente vendado, su mirada, trágica. Pero algo no cuadraba. Un policía se detuvo y le pidió que se quitara las vendas. Él ganó tiempo, pero al final obedeció. Bajo el vendaje, nada que requiriera curación. Todo era mentira. La esposa intentó justificarse, pero simplemente los advirtieron y los dejaron ir. ¿Habrían hecho ustedes lo mismo que este conductor? Un operario de carga notó a la orilla de la carretera a un hombre que cojeaba apoyándose en dos bastones. Parecía que le costaba caminar, pero cuanto más avanzaba la grabación, más evidente se volvía. No era así. El hombre se enderezó, metió los bastones bajo el brazo y se puso a andar con paso normal. Un minuto después, se acercó a la cabina y pidió dinero. El conductor, de todos modos, le dio un billete. Miren con atención. Al principio parece que el conductor de un sedán azul oscuro se equivocó al girar y por poco evita un golpe. Pero no es así. Cuando el coche con cámara circulaba conforme a las normas, el azul podía liberar el paso sin dificultad, o ni siquiera salir. Y no es un episodio aislado. Unos días antes, ese mismo sedán intentó hacer exactamente lo mismo. En la grabación se ve claramente cómo acelera y casi se cruza de forma deliberada. No tuvo suerte. Al volante estaba de nuevo el mismo conductor con cámara. Grabó tanto el intento como el giro del estafador tras fracasar. Para sobrevivir, no es obligatorio dormir en la calle. Junto a una tienda de ropa de cama en Liverpool, James notó a un pedigüeño conocido, el mismo que montaba guardia allí siempre. Aquel día caminaba con paso normal. James se acercó y preguntó si vivía cerca. «¿Parece que conociste a mi novia anoche?» «¿Ah, sí?» «Sí». Él no lo negó. Y soltó lo más sorprendente. Cuando James le recordó que a la gente le contaban una historia totalmente distinta, se encogió de hombros y llamó a su ocupación mendicidad profesional. Es como un trabajo, se llama mendicidad profesional. Esto fue en Sudáfrica en 2017. Un hombre estaba sentado al borde de la carretera con gafas oscuras, fingiendo ser ciego. Los transeúntes se compadecían y le daban dinero. Pero uno notó algo raro. El ciego guardaba los billetes en el bolsillo con una seguridad absoluta, sin fallar ni una vez. El que se acercó decidió comprobarlo e hizo un movimiento brusco con la pierna.
El ciego se sobresaltó al instante. Fue suficiente. Al hablar, confesó. No era ciego, solamente necesitaba dinero. Al menos en el final apareció algo de honestidad. Hay un grupo de mendigos que quizá no necesitan tanto como parece. A primera vista, una familia corriente en apuros. A las puertas de los centros comerciales sostenían carteles de «Necesitamos comida», «Perdimos el trabajo». Pero un día los vieron en el Valle de San Fernando y luego, ya en el Valle de Santa Clarita, a 20 millas. «Dejen de mendigar en Santa Clarita. No lo necesitamos. Estoy cansado de pagar por su...». Un hombre visitaba a sus parientes y los vio allí. Se puso en contacto con un canal de televisión y los periodistas empezaron a seguirlos. La familia recogía su puesto, se subía a un todoterreno de alquiler limpio y se iba a una nueva ubicación. No era necesidad, era un esquema. Cuando el periodista David Goldstein se acercó a ellos, simplemente se marcharon con la mirada baja. También avisaron a la policía. Después de eso, no se les volvió a ver. ¿Qué están haciendo? ¿De verdad son personas sin hogar? ¿De verdad están sin trabajo? Este tipo decidió estafar a un café en el condado de Middlesex, Nueva Jersey. En el video de las cámaras se ve como un anciano con gorra de béisbol echa hielo en un vaso, montando una escena que le saldría por la culata. Al asegurarse de que no había nadie cerca, tiró el hielo al suelo e hizo como si resbalara. Su actuación, pésima, y cámaras por toda la sala. Al final lo detuvo la policía local. 2 años de pena condicional, 14 horas de trabajo comunitario y $600 de indemnización al establecimiento. Puede decirse que giró un cheque que su cuerpo no pudo cobrar. Este caso casi engañó a todos. En la grabación de una cámara se ve a un hombre arrastrándose por el suelo, con su esposa e hijos siguiéndolo detrás. Una estampa de compasión, hasta llegar a las escaleras. En ese instante se detuvo, estiró las piernas y caminó como si nada. Ni siquiera miró atrás, simplemente se levantó y se fue. El video llegó a la red y la gente bromeó que se le terminó el turno de mendigo. En Bangladesh, un hombre yacía sobre una tela y a su lado, un montón de monedas. De lejos parecía que los vecinos lo apoyaban, pero no, lo convencían para que se levantara. Uno de los tenderos lo había visto caminar el día anterior. Se juntó un corrillo tranquilo. Todos esperaban qué haría. El enfermo recogió en silencio las monedas, dobló la tela, se enderezó y se marchó. Aplausos. En una zona comercial, un hombre tocaba el violín ganando propinas. El sonido, como salido de una grabación, hasta que pasó por allí un profesor de música. Tiró dinero y le pidió que interpretara otra melodía. ¿Podrías tocar algo más? ¿Cualquier otra? La melodía no cambió. La sospecha creció. El profesor miró con atención y se dio cuenta. Las notas eran demasiado perfectas. Le pidió tocar sin la bocina, y todo quedó al descubierto. El violinista se defendió, pero lo pillaron tocando en falso sobre una pista grabada. Recogió sus cosas en silencio y se fue. Mientras regulaba el tráfico, un agente notó en el semáforo a un hombre en silla de ruedas y a una mujer de pie detrás. Parecía que necesitaban ayuda y se acercó. Pero cuanto más se acercaba, más fuerte era la sensación de que algo no estaba bien. Las piernas del hombre se veían normales y el agente le pidió amablemente que se levantara. Al principio lo negó, pero tras una suave presión se puso de pie lentamente. El policía no dramatizó, simplemente advirtió: dejen de escenificar situaciones así, sobre todo cuando hay personas que realmente necesitan ayuda. Un mendigo se acercó al coche de una mujer, llamó a la ventanilla, mostró un cuenco ya lleno de dinero y no se apartaba. Ella miró, bajó la ventanilla y sin decir palabra tomó todo el dinero de su cuenco, tras lo cual se marchó. Él corrió detrás y gritó, pero ella desapareció. ¿Qué es peor? Es difícil decir. Para mí, ambos actos son igual de reprobables.
Los estafadores por discapacidad literalmente roban a los contribuyentes al afirmar que están totalmente ciegos. John Calaviano aseguraba que perdió la vista en el trabajo. Decía que no podía conducir, cocinar, ni siquiera caminar sin guía. A las audiencias lo llevaba una amiga, y él pedía casi 1 millón en compensación. Pero unos días antes, las cámaras lo grabaron cerca de una tienda. Leía un periódico y caminaba solo. En otro video, iba al volante. Fue suficiente. El caso se desmoronó al instante. Tenía una pérdida parcial de visión en un ojo. El otro veía con normalidad, y la cámara lo mostró todo. Él decía que no hacía ejercicio, que no podía pagar facturas, leer etiquetas de medicamentos. Todo resultó ser mentira. Una anciana estaba al borde de la carretera y saludaba tímidamente con la mano, toda la muñeca vendada. Pero un día un agente se detuvo y le pidió con calma que mostrara la herida. Ella vaciló. Entonces él mismo desenrolló con cuidado el vendaje. Debajo, nada. La mujer bajó la mirada, le dio vergüenza. El policía no montó una escena, simplemente advirtió: si se repetía, habría consecuencias. Un hombre iba al trabajo por el mismo camino y cada día veía a un pedigüeño arrastrándose por el suelo como si no pudiera caminar. Al principio no le dio importancia, pero con el tiempo sospechó. Todo estaba demasiado ensayado. Por la mañana se acercó y dijo tranquilamente: «La policía está al tanto. Ya viene». Fue suficiente. El inmóvil saltó de golpe, se arrancó los pantalones de encima y salió corriendo. En segundos, el papel se deshizo y la verdad quedó a la vista de todos. Un hombre estaba sentado junto a la carretera con un bastón, fingiendo ser ciego. La gente se detenía, tiraba dinero. Una mujer cerca decidió comprobarlo. Pasó la mano delante de su cara. Cero reacción. Balanceó un poco el bolso, y él se sobresaltó bruscamente. La máscara cayó sin palabras. A él también le quedó claro. Guardó silencio. Algunos engaños se derrumban sin una sola frase. En medio de una carretera concurrida, un chico joven estaba sentado en el suelo pidiendo, como si tuviera una sola pierna. La gente reducía la marcha, tiraba monedas y seguía. Pero la policía observaba. Cuando le pidieron que despejara el lugar, se negó. Entonces el agente se acercó más, levantó la tela, y aparecieron ambas piernas. La ilusión terminó. El joven se puso de pie y se fue tranquilamente. Número 1. Por esto es importante conducir despacio en zonas residenciales. Londres. La cámara del salpicadero graba cómo un conductor avanza por una calle estrecha cuando el dueño de un BMW plateado abre de golpe la puerta, con la esperanza de que el otro choque y pague. Pero el conductor logra frenar a tiempo. Cierran la puerta y desde detrás del coche aparcado se asoman otras cuantas personas sospechosas. Un intento evidente de estafa en grupo, pero el fracaso fue absoluto. En Cambridge, las cámaras de vigilancia notaron a un grupo conocido, ya sospechados de estafas callejeras. Llegaron en un coche con matrícula rumana, pagaron el parquímetro para todo el día y fueron al centro. Junto a las tiendas se dispersaron en distintas direcciones, para no llamar la atención juntos. Uno incluso tomó muletas, para mayor credibilidad. No sabían que los servicios locales llevaban tiempo siguiéndolos. Las últimas imágenes, cómo vuelven al coche. Si los atraparon ese día no se sabe, pero las grabaciones ya eran suficientes para el caso. En 2016, un hombre notó a una persona sobre un carrito pequeño. Deslizaba por la acera fingiendo no tener piernas. Los movimientos estaban demasiado refinados. Algo no encajaba, y el observador decidió quedarse al lado. Unos minutos después, el mendigo se inclinó para ajustar unos pantalones demasiado anchos, y la verdad salió a flote. Las piernas estaban dobladas y hábilmente escondidas. Al darse cuenta de que lo descubrieron, se impulsó con las manos y se alejó silenciosamente. Desesperé. Tenía que juntar dinero de alguna manera para...
En una esquina de Woodland Hills, Larry estaba con un cartel. Sin trabajo, sin dinero, 80 años. La gente se detenía, le daba efectivo, le deseaba suerte. Pero detrás de ese cartón, Larry tenía un modesto apartamento con su esposa, 2 coches y prestaciones sociales. Los vecinos discutían. Algunos lo llamaban bondadoso, otros, deshonesto. ¿Lo ves? Un señor mayor respetable. Larry decía que no se hacía pasar por persona sin hogar, solo que era difícil cubrir gastos y tratamiento. Pero el cartel no informaba de eso, y ahora muchos no saben cómo tomárselo. En una calle concurrida de China, un hombre se arrastraba por el suelo envuelto en tela de cintura hacia abajo, como si no tuviera piernas. La gente se compadecía y arrojaba monedas, hasta que una chica que pasaba por casualidad pisó la tela. Un segundo, y la verdad al descubierto. Las piernas estaban ahí y funcionaban muy bien. Se levantó de un salto, agarró sus cosas y sin mirar atrás, salió disparado. Para inválido, corría muy rápido. En Pakistán, durante una conexión en directo, un hombre se arrastraba por una carretera muy transitada, fingiendo que no podía caminar. El espectáculo despertaba compasión en los transeúntes, pero un vecino del lugar, que observaba cerca, no se lo creyó. Se acercó con calma. «La policía ya viene, levántese». Una breve pausa, y el hombre se levantó sin problemas. Las cámaras funcionaban. La gente alrededor también lo grabó todo. Al final el hombre admitió que solo estaba interpretando un papel. 7 falsos mendigos detenidos en una operación dirigida. En Melbourne, 7 personas llegaron desde China no para hacer turismo, sino para un trabajo en el que no pensarías. Cada día se dispersaban por las calles, escenificando la desesperación. Carteles, caras tristes, situaciones montadas. No era casualidad. La policía observó y al final demostró un grupo coordinado que convertía la bondad de los transeúntes en negocio. Los detuvieron, los declararon culpables de mendicidad y de posesión de fondos de origen delictivo, y los deportaron. La policía notó a un recaudador de dinero vestido de mujer. Algo en cómo esquivaba las preguntas los puso en alerta. Los agentes le pidieron que se pusiera de pie. Levantaron con cuidado el pañuelo. Debajo resultó ser un chico. A la pregunta de por qué, la respuesta fue simple. A las mujeres les dan con mayor frecuencia. Una escena pequeña, pero muy ilustrativa. Por dinero, algunos llegan muy lejos. No me ladres. ¿Claro? ¿Y tú qué vas a hacer? Tú pides dinero. En Richmond, un hombre buscaba a quien ayudar y dio con una mujer que se presentó como persona sin hogar. Preguntó cuánto lograba reunir al día. Ella esquivó la respuesta y exigió que dejara de grabar. Las sospechas solo crecieron. En los días siguientes, él observó desde lejos y finalmente vio cómo se subía a un coche bien cuidado y se iba. Entonces se acercó ya preparado y grabó la desenmascarada en primer plano. La máscara cayó al instante. Investigando trucos callejeros en India, activistas vieron a la orilla de la carretera a un hombre al que supuestamente le faltaba un brazo. El otro lo escondía bajo la camisa y contaba que había perdido la extremidad. Pero cuando le pidieron mostrar la mano, se negó. Entonces uno de ellos levantó con cuidado la tela y apareció el brazo escondido. Sin más, lo llevaron a la policía local y siguieron a buscar a otros iguales. Cada mañana una persona lo veía en las estaciones. Rodillas dobladas, piernas fijadas, postura torcida. Parecía verosímil. Incluso le daba dinero a diario. Todo cambió por la tarde en el parque. La misma persona caminaba perfectamente normal. En shock, el benefactor se acercó y hizo la pregunta de frente. Él reconoció. No tenía trabajo, así sobrevivía. E incluso mostró cómo creaba la postura falsa. Un espectáculo diario por unas monedas. No se vayan. Quiero hablar con ustedes. En un cruce concurrido de Baton Rouge, una pareja sostenía un cartón y pedía donaciones. Aspecto cansado, de esos que hacen que la mano vaya sola a la cartera. Parece que aquí opera la misma estafa, pero al acercarse un poco más,
retrocedieron escondiendo algo bajo la ropa. Ya los habían visto antes, con el mismo argumento del niño enfermo. Las organizaciones benéficas locales ahora advierten: no todo cartel conmovedor merece fe. A veces la historia es real. A otro hombre lo pillaron con el mismo recurso. Estaba sentado en la acera con los pantalones bajados, como si una pierna no funcionara. Cuando se acercaron los policías y le pidieron explicaciones, no discutió. Se quitó en silencio las capas de tela, y se vio cómo tenía la pierna atada con cuerdas y trapos. Desataron los nudos, la pierna volvió, y se lo llevaron. En Delhi, en un semáforo, estaba un hombre con una manga escondida en el pecho, pidiendo como si estuviera en una situación límite. Pero al lado estaba alguien que ya había visto ese truco. Encendió la grabación, se acercó y le pidió que mostrara la mano. La verdad se abrió al instante. El brazo no había desaparecido, solo estaba metido. Un truco simple que funcionó mucho tiempo, hasta que alguien dijo: basta, está bien. Música. Creo haberle visto en la esquina con el vasito. ¿Me recuerda? Cada mañana una mujer pasaba junto a un hombre con el cartón sin hogar, cualquier ayuda. La misma esquina, el mismo rostro, hasta que un día lo vio caminar hacia un coche blanco, limpio, nuevo, aparentemente suyo. Decidió seguirlo. Condujo varias manzanas hasta que él se acercó a una casa y entró. Ella preguntó directamente. Él no quiso admitirlo, pero tampoco negarlo. Un hombre cojeaba por la acera apoyándose en 2 bastones. Cada paso parecía dolor. La gente daba monedas. Cerca observaban unos policías. Uno se acercó y miró de cerca. Las piernas estaban bien. Sin decir más, el cojo tomó los bastones, se los echó al hombro y salió corriendo. Los policías no lo persiguieron. La función había terminado. A la orilla estaba un hombre con uniforme militar pidiendo ayuda a los transeúntes. La mayoría pasaba de largo, hasta que se encontró allí un veterano de verdad. Le bastó una mirada para entender: algo no estaba bien. Se detuvo y exigió con dureza que se quitara el uniforme de inmediato. El soldado guardó silencio, y el veterano no cedía. Lo que hacía era una falta de respeto hacia quienes arriesgaron su vida. Los coches empezaron a reducir la marcha. Subía el ruido. Al comprender que lo habían desenmascarado, el hombre no discutió. Simplemente se retiró. Que tengas un buen día, y tira eso, no lo vuelvas a poner. Un hombre veía constantemente en la estación a una mujer que aseguraba que no podía caminar. La historia, siempre la misma. Él le creyó, hasta que un día notó cómo atravesaba un vestíbulo abarrotado caminando perfectamente normal. Llegó a su puesto de trabajo, se sentó y volvió a entrar en el papel. Él no discutió, pero lo subió a YouTube. Cerca de la Quinta Avenida estaba, como exhausta, una mujer con muletas pidiendo limosna. Se movía con dificultad. Muchos, por compasión, daban monedas. Ella no sabía que la observaban. Un grupo que investigaba falsificaciones callejeras siguió su ruta varios días. La vieron caminar sin apoyo, ir de un lugar a otro sobre 2 piernas perfectamente sanas. Subía a un autobús en Queens, llegaba a casa, alcanzaba a pasar por una tienda. En uno de los días la esperaron en su punto favorito en la Quinta Avenida. Cuando la dejaron en evidencia, no soltó las muletas, pero empezó a caminar con mucha más decisión, con tal de desaparecer cuanto antes. La observamos varios días. No necesita esas muletas, ¿verdad? Esta mañana caminaba absolutamente normal. Música. Al principio parecía un chico sin brazo, manga acolchada, una puesta en escena convincente. La gente daba dinero. Un hombre notó. El brazo estaba escondido bajo la camisa. Decidió seguirlo. Más tarde vio al mismo chico en una tienda. Compraba calzado. Al verse descubierto, el joven escapó. No lo atraparon, pero ahora la gente está advertida. Un chico montaba guardia en un semáforo, fingiendo necesidad. Los conductores daban, pero alguien observaba. En cuanto se puso en verde y los coches se fueron, él se enderezó,
Se estiró y se marchó tranquilamente. Clic, y el papel cambió. Unos pasos delataron toda la historia. Un hombre en silla de ruedas pedía a los transeúntes, hablaba despacio, con voz temblorosa. La gente se detenía y se compadecía. Se presentó como Gary, pero las cámaras mostraron lo que nadie esperaba. Amigo, bro, solo estoy bromeando. Tengo que irme. Hay que ir a ganar dinero. Los periodistas lo siguieron en secreto varios días. Cuando se acercaron y lo llamaron por su nombre real, Gary Thompson, se puso de pie. Resultó que no solo fingía, había estudiado el modo de hablar de personas con parálisis para sonar verosímil. Con eso ganó miles. A la pregunta ¿por qué?, no discutió. Simplemente sonrió y se subió a un autobús, como si nada. A veces las cámaras no solo graban la mentira, capturan una verdad que nadie debía ver. Muchísimas gracias por ver. Quizá ustedes tienen historias parecidas en las que personas, fingiendo ser alguien, intentaron lucrarse. Asegúrense de escribirlo en los comentarios y vean los episodios anteriores del canal Top Facts, que también les van a encantar.